El brillo dorado del crepúsculo se filtraba por las ventanas de vidrio esmerilado del salón de terciopelo. Proyectaba sombras ámbar sobre la pulida barra de caoba donde yo estaba. Mis manos se movían con precisión experta mientras preparaba un old fashioned perfecto. A mis 24 años, había pasado los últimos 3 años perfeccionando mi oficio detrás de esta barra. No solo memorizaba recetas de bebidas, sino también las historias de cada cliente habitual que cruzaba esas puertas. La señora Chen siempre pedía un French 75 los miércoles después de su clase de cerámica. Marcus quería su Manhattan extra seco con 3 cerezas, nunca 2. El viejo señor Petrov prefería su vodka solo, servido en un vaso helado que yo guardaba en el congelador específicamente para él. Luna, la mesa 6 necesita sus bebidas desde hace 10 minutos, espetó Greg Thornton, nuestro supervisor. Su aliento ya tenía el revelador olor a whisky, aunque su turno solo había comenzado hace una hora. Sus ojos inyectados en sangre seguían mis movimientos con la intensidad de alguien que busca cualquier excusa para afirmar su menguante autoridad. Greg llevaba 15 años en el salón de terciopelo. Había visto cómo la reputación del bar decaía lentamente, de ser un lugar de moda en Manhattan a un antro de barrio. Culpaba a todos menos a sí mismo por las mesas vacías y las ganancias cada vez menores. Enseguida voy, respondí con calma, mientras ya alcanzaba la ginebra premium que requería el pedido de la mesa 6. Mis dedos danzaban sobre las botellas, midiendo, sirviendo y adornando con la eficiencia de alguien que había preparado esas bebidas miles de veces. La pareja de la mesa 6 celebraba su aniversario. Me había tomado la libertad de añadir una fresa cubierta de chocolate de cortesía en su bandeja. Era un pequeño gesto que al bar le costaba centavos, pero creaba recuerdos que valían mucho más. La hora punta de la noche apenas comenzaba a aumentar, y podía sentir el ritmo familiar apoderándose de mi cuerpo. Era en ese momento cuando me sentía más viva, cuando el mundo se reducía al sonido del hielo tintineando en las cocteleras, el suave vertido de licores premium y las sonrisas agradecidas de los clientes que apreciaban la artesanía genuina. Llevaba mi cabello oscuro recogido en una elegante cola de caballo. Mi sencillo chaleco negro y mi camisa blanca estaban impecables, a pesar del caos del servicio de cena. La presentación importaba en este negocio casi tanto como la calidad de las bebidas mismas. «Te crees muy especial, ¿verdad?», murmuró Greg al pasar detrás de mí. Me golpeó el hombro deliberadamente, lo suficientemente fuerte como para que derramara unas gotas de vermut. Haciendo esas guarniciones elegantes, charlando con los clientes como si fueras la dueña del lugar. Solo eres una camarera, cariño. No lo olvides. Me mordí la lengua para no soltar la respuesta afilada que me subía por la garganta. Greg había empeorado progresivamente en los últimos meses. Su consumo de alcohol aumentaba junto con su abuso verbal. Me había quejado al gerente general 2 veces, pero el señor Patterson parecía más interesado en evitar la confrontación que en proteger a su personal. El salón de terciopelo estaba perdiendo dinero a raudales. Todos estaban demasiado ocupados tratando de salvar sus propios puestos como para preocuparse por las quejas de una joven camarera sobre un supervisor con antigüedad. Lo que no sabía era que, sentado en el reservado de la esquina, estaba Damien Sterling. Estaba parcialmente oculto por el biombo decorativo que separaba el piso principal de la sección VIP. A sus 35 años, había construido un imperio de hoteles boutique por todo Manhattan. Cada uno era una experiencia cuidadosamente seleccionada que atendía a viajeros exigentes que valoraban la autenticidad por encima de la ostentación. Poseía el 49% del salón de terciopelo, una adquisición reciente que había hecho tras identificar la propiedad como de bajo rendimiento, pero con un potencial enorme. Damien estaba bebiendo un vaso de whisky escocés. Sus agudos ojos grises captaban cada detalle del funcionamiento del bar. Había llegado sin avisar, prefiriendo observar sus inversiones en su estado natural en lugar de durante las visitas cuidadosamente orquestadas que a los gerentes les encanta organizar. Su traje oscuro estaba impecablemente confeccionado y su presencia imponía atención, aunque la mayoría del personal no tenía idea de quién era.
Me había estado observando durante la última hora. Notó cómo recordaba las preferencias de cada cliente, cómo convertía el simple servicio de bebidas en una experiencia, cómo mi sonrisa permanecía genuina, incluso cuando Greg deliberadamente hacía mi trabajo más difícil. La noche avanzó y el bar se llenó con la multitud habitual de los jueves por la noche. Yo estaba en mi elemento, mezclando bebidas, compartiendo historias, haciendo recomendaciones que siempre deleitaban a los visitantes primerizos. Una joven pareja que celebraba un ascenso pidió algo especial, y creé un cóctel fuera del menú usando licor de flor de saúco, albahaca fresca y champán que hizo que la mujer aplaudiera de alegría. Un señor mayor claramente estaba teniendo un mal día. Le serví su bourbon con un oído comprensivo y un pequeño plato de las nueces de la casa, calientes del horno. Luna, te necesito en el almacén ahora. La voz de Greg cortó el agradable murmullo de la conversación, áspera y exigente. Tenía la cara sonrojada y podía oler el alcohol que irradiaba de él en oleadas. Había estado bebiendo constantemente durante su turno, algo que yo había documentado mentalmente, pero no tenía poder para detener. Greg, tengo 6 pedidos de bebidas pendientes. Y dije ahora. Su mano se cerró sobre mi brazo, sus dedos clavándose con la fuerza suficiente para dejar marcas. Necesitamos discutir tu problema de actitud. Mi corazón comenzó a acelerarse, no exactamente de miedo, sino con el reconocimiento de que esta situación había escalado más allá de la tensión laboral normal. El almacén estaba en la parte trasera del edificio, lejos de los clientes y las cámaras. Era un lugar donde Greg había acorralado a otras empleadas para conversaciones que siempre las dejaban temblando y en silencio. Déjame terminar estos pedidos primero, dije con firmeza, tratando de liberar mi brazo. Lo que sea que necesites discutir puede esperar 10 minutos. Tú no me dices lo que puede esperar, gruñó Greg, apretando más fuerte. ¿Crees que eres mejor que yo? ¿Crees que a estos clientes les importas? Eres reemplazable, Luna. Hay una fila de chicas bonitas que matarían por tu trabajo. Empezó a arrastrarme hacia el pasillo trasero, sus dedos magullando mi brazo mientras yo tropezaba. Los clientes comenzaban a darse cuenta, las conversaciones se interrumpían mientras observaban la escena. Vi a la señora Chen levantarse a medias de su asiento, con la preocupación escrita en su rostro. Marcus ya estaba sacando su teléfono, probablemente debatiendo si llamar a la policía. Lo que sucedió a continuación lo cambió todo. Damien Sterling se levantó de su reservado con la gracia fluida de un depredador. Su 1,90 m de estatura de repente pareció llenar toda la sala. Su atractivo rostro estaba tallado en piedra, con la mandíbula apretada en una línea dura que hablaba de furia controlada. Se movió rápidamente por el suelo, sus caros zapatos no hacían ruido sobre la madera mientras acortaba la distancia entre él y Greg. Quita tu mano de su brazo ahora. Su voz era baja, casi conversacional, pero tenía una corriente subterránea de autoridad absoluta que hizo que todos en el bar se callaran. Greg se dio la vuelta, su bravuconería de borracho lo volvió estúpido. Métete en tus asuntos, amigo. Esto es entre mi empleada y yo. ¿Tu empleada? La ceja de Damien se arqueó ligeramente y capté algo peligroso parpadeando en sus ojos. Interesante, porque yo soy el dueño de este establecimiento y no recuerdo haber autorizado a los supervisores a agredir a mi personal. La sangre desapareció del rostro de Greg tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. Su mano soltó mi brazo como si de repente me hubiera vuelto eléctrica y retrocedió, tambaleándose ligeramente. Señor Sterling, yo solo... Ella tiene un problema de actitud y yo Ibas a arrastrar a una empleada que es la mitad de tu tamaño a un almacén aislado mientras estabas intoxicado en el trabajo. Las palabras de Damien eran precisas, cada una aterrizando como un martillazo. ¿Entendí bien? Me quedé helada, mi brazo palpitaba donde los dedos de Greg se habían clavado. Observaba a este extraño defenderme con una ferocidad que era a la vez aterradora y embriagadora. Damien Sterling. El nombre encajó de repente.
Había oído susurros sobre el misterioso inversor que había comprado parte del salón de terciopelo, pero nunca lo había visto hasta esta noche. No fue así, tartamudeó Greg. Su agresión anterior se evaporó como la niebla de la mañana. Luna y yo solo íbamos a tener una conversación sobre su desempeño. ¿Su desempeño? Damien se giró para inspeccionar el bar, su mirada abarcando a los clientes que observaban con atención absorta. He estado sentado aquí durante 90 minutos. En ese tiempo, la he visto servir 43 bebidas, cada una perfecta. Recordó 17 preferencias de clientes diferentes sin consultar notas. Creó un cóctel personalizado que hizo que un cliente aplaudiera literalmente. Aumentó el promedio de consumo en su estación en un 38% en comparación con el otro camarero de turno. Y hizo todo esto mientras tú le hacías el trabajo progresivamente más difícil con tu bebida y tu acoso. La precisión de sus observaciones me dejó sin aliento. Había estado contando. Había estado observando no solo a mí, sino rastreando métricas, analizando el rendimiento, viéndolo todo con esos agudos ojos de inversor que no se perdían nada. Greg abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. No salieron palabras. Parecía un pez boqueando en tierra seca, desesperado y patético. «Estás despedido», dijo Damien simplemente. «Recoge tus objetos personales bajo supervisión y abandona las instalaciones de inmediato. Recibirás tu último sueldo menos cualquier daño. Si impugnas esta decisión o hablas negativamente de este establecimiento o de cualquiera de sus empleados, me aseguraré personalmente de que nunca más trabajes en hostelería en esta ciudad. ¿Queda claro?» «No puedes simplemente», comenzó Greg, pero la mirada que Damien le dirigió podría haber congelado el mismo infierno. «Puedo y lo he hecho. Vete ahora». Greg se escabulló hacia la oficina trasera, con los hombros encorvados en señal de derrota. Todo el bar permaneció en silencio, viéndolo irse. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos desde la mesa 6, extendiéndose por la sala hasta que todos aplaudían. Algunos clientes incluso se pusieron de pie, y sentí que las lágrimas asomaban a mis ojos. Damien se volvió hacia mí, entonces su expresión se suavizó ligeramente, aunque sus ojos todavía tenían esa inteligencia afilada que parecía diseccionar todo lo que tocaba. «Luna Mitchell, ¿correcto? He estado revisando las finanzas del salón de terciopelo. Este bar ha estado perdiendo dinero durante 18 meses seguidos. ¿Sabes por qué?» Tragué saliva, muy consciente de que todos los ojos en el bar todavía estaban sobre nosotros, aunque el murmullo habitual de la conversación se reanudaba lentamente. Mi brazo palpitaba donde Greg me había agarrado, pero lo ignoré, concentrándome en el hombre que estaba frente a mí. Damien Sterling irradiaba un aura de poder controlado que era completamente diferente a la agresión intimidatoria de Greg. Esta era una autoridad ganada a través de la competencia, no exigida a través del miedo. «Mala gestión», dije en voz baja, pero con convicción. Greg programaba al personal equivocado durante las horas punta, se negaba a actualizar el menú de cócteles a pesar de las peticiones de los clientes, y compraba licor barato mientras cobraba precios premium. Los clientes habituales se dieron cuenta. Empezaron a ir a otros lugares. Los labios de Damien se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa, aunque no llegó del todo a sus ojos. «Exactamente. He estado tratando de entender por qué un bar en esta ubicación, con la historia y el potencial de este edificio, estaba perdiendo dinero. Esta noche obtuve mi respuesta. El problema no era el concepto ni la ubicación, era el liderazgo». Señaló la barra donde 6 pedidos de bebidas aún esperaban ser completados. «Termina tus pedidos, luego encuéntrame en la oficina en 30 minutos. Necesitamos hablar sobre tu futuro aquí». Mi corazón se detuvo en mi pecho. «¿Mi futuro? Considerémoslo una entrevista de trabajo», dijo, y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos, transformando su rostro severo en algo casi cálido. «Aunque basándome en el desempeño de esta noche, es más una formalidad». Se alejó antes de que pudiera responder,
moviéndose entre la multitud con la confianza fácil de alguien que poseía la mitad de Manhattan. Los clientes se apartaban para él instintivamente, y noté a varias mujeres observando su partida con miradas de apreciación. Damien Sterling era guapo de una manera que era casi injusta, todo pómulos afilados y hombros anchos, con hilos plateados en su cabello oscuro que solo añadían a su apariencia distinguida. Regresé a la barra aturdida, mis manos moviéndose en piloto automático mientras completaba los pedidos pendientes. El otro camarero, Jamie, se me acercó con los ojos muy abiertos. «Santo cielo, Luna, ¿sabes quién era ese? Damien Sterling es dueño de como la mitad de los hoteles boutique de Manhattan. Vale millones y acaba de despedir a Greg por ti». La voz de Jaime era baja, pero la emoción la hacía resonar. «¿De qué crees que quiere hablar?» «No tengo idea», admití, aunque mi mente corría con posibilidades. Una entrevista de trabajo podría significar cualquier cosa, desde un ascenso hasta un traslado a una de sus otras propiedades. O podría significar que estaba a punto de explicar muy cortésmente por qué me despedirían junto con Greg, haciendo una limpieza total. Los siguientes 30 minutos pasaron en un torbellino de bebidas y felicitaciones. Parecía que todos los clientes habituales querían invitarme a un trago para celebrar el despido de Greg, aunque los rechacé todos cortésmente. Necesitaba tener la cabeza completamente despejada para cualquier conversación que me esperara. La señora Chen me apretó la mano al irse, diciéndome que merecía algo mejor que cómo me habían tratado. Marcus me deslizó un billete de $50 como propina, guiñándome un ojo y diciendo, «Vas a llegar lejos, chica». Cuando llegó mi reemplazo para el turno de cierre, me desaté el delantal con manos temblorosas y me dirigí a la oficina. El pasillo parecía más largo de lo habitual, cada paso cargado de anticipación y nerviosismo. Podía oír voces alteradas desde adentro, el tono quejumbroso del gerente general, el señor Patterson, alternando con las respuestas tranquilas e implacables de Damien. Pero no podemos simplemente despedir supervisores sin documentación y procedimientos adecuados. Puedo despedir a quien yo quiera. Soy el dueño de este establecimiento. ¿O has olvidado ese detalle? Señor Sterling, con todo el debido respeto, si tuvieras algún respeto, habrías abordado el ambiente de trabajo hostil hace meses, cuando Luna presentó sus quejas. Quejas que tuve que descubrir leyendo los archivos de recursos humanos porque tú ciertamente nunca me informaste. Toqué suavemente la puerta, interrumpiendo lo que claramente era una conversación incómoda para el señor Patterson. La voz de Damien me indicó que entrara y entré en la oficina abarrotada que olía a café rancio y desesperación. El señor Patterson parecía querer derretirse en el suelo. Su peinado estaba desordenado y el sudor manchaba las axilas de su camisa barata. Damien, en contraste, parecía tan fresco como si acabara de llegar. Su traje todavía impecable, su expresión neutral, pero sus ojos afilados como vidrio roto. «Luna, por favor, siéntate», dijo Damien, señalando la única otra silla en la habitación, además de la que él ocupaba detrás del escritorio. El señor Patterson permaneció de pie, pareciendo que deseaba desesperadamente escapar, pero no se atrevía a irse sin permiso. Me senté juntando las manos en mi regazo para evitar que temblaran. Tan cerca de Damien, podía oler su colonia. Algo caro y sutil con notas de cedro y bergamota. Era el tipo de aroma que susurraba riqueza en lugar de gritarla. He estado realizando un análisis de todas mis inversiones en hostelería, comenzó Damien, sus ojos grises fijos en los míos con una intensidad inquietante. El salón de Terciopelo tiene las peores métricas de rendimiento de cualquier propiedad en mi cartera. Pero esta noche presencié algo interesante. Te vi convertir cada interacción con el cliente en una experiencia positiva. Te vi vender más sin ser insistente, crear lealtad del cliente a través de un servicio genuino y mantener la profesionalidad en condiciones de trabajo hostiles. Sacó una tableta y la giró para mostrarme una hoja de cálculo cubierta de números y gráficos. Tu sección generó un 43% más de ingresos que cualquier otro camarero del personal
y las puntuaciones de satisfacción del cliente son significativamente más altas durante tus turnos. Tienes un don, Luna. La pregunta es si estás interesada en usarlo más allá de este bar. ¿Qué estás ofreciendo exactamente? Pregunté, orgullosa de que mi voz se mantuviera firme a pesar de los latidos de mi corazón. Voy a abrir un nuevo hotel en 3 meses, el Sterling Grand Upper East Side. Va a ser, va a ser el buque insignia de mi colección, dirigido a clientes de ultra alto poder adquisitivo que valoran la discreción y el servicio excepcional. El bar de la azotea será la joya de la corona de la propiedad. Necesito a alguien que diseñe el programa de bebidas, contrate y entrene al personal y gestione la operación. Alguien que entienda que la hostelería se trata de crear experiencias, no solo de servir bebidas. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Te ofrezco el puesto de directora de bebidas. Tu salario sería el triple de lo que ganas aquí, más bonificaciones por participación en las ganancias. Tendrías control creativo completo sobre el menú y las operaciones con un presupuesto que te haría girar la cabeza. Reportarías directamente a mí. No podía respirar, el triple de mi salario. Control creativo completo. Una propiedad insignia. Era todo lo que había soñado durante esas largas noches mezclando bebidas mientras Greg me echaba su aliento a whisky y me decía que tenía suerte de tener un trabajo. ¿Por qué yo? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Debes tener acceso a directores de bebidas experimentados, gente con currículums impresionantes y conexiones en la industria. Damien se reclinó en su silla, juntando los dedos bajo la barbilla. He contratado a mucha gente con currículums impresionantes. Lo que he aprendido es que las credenciales no equivalen a la competencia. Tú tienes algo que no se puede enseñar en la escuela de hostelería. Realmente te preocupas por la experiencia del cliente. Te fijas en los detalles. ¿Recuerdas que la señora Chen bebe French 75 los miércoles y que Marcus quiere 3 cerezas, no 2? Esa atención a la preferencia individual, esa dedicación al oficio, eso es lo que crea establecimientos legendarios. No tengo formación formal, advertí, aunque una parte de mí gritaba que aceptara de inmediato antes de que cambiara de opinión. Aprendí todo en el trabajo. Algunos de los mejores talentos en este negocio son autodidactas, replicó Damien. Lo que te falta en formación formal, lo compensas con instinto y ética de trabajo. No busco a alguien que pueda regurgitar la teoría de los libros de texto. Busco a alguien que pueda crear una experiencia que haga que los huéspedes regresen una y otra vez. Alguien que pueda convertir un bar de hotel en un destino. El señor Patterson hizo un ruido ahogado desde su posición junto a la puerta. Señor Sterling, Luna tiene contrato aquí por otros 6 meses. No podemos simplemente... Su contrato incluía disposiciones sobre un entorno de trabajo seguro, dijo Damien con frialdad, sin siquiera molestarse en mirar al gerente general. Dados los eventos de esta noche y las quejas documentadas que fueron ignoradas, estoy seguro de que cualquier juez estaría de acuerdo en que ese contrato es nulo y sin efecto. Pero para evitar complicaciones legales, compraré el resto de su contrato. Considéralo un pago de indemnización por el ambiente hostil que soportó bajo tu gestión. Volvió su atención hacia mí. Necesito una respuesta, Luna. No hago ofertas como esta con frecuencia y no las mantengo abiertas indefinidamente. ¿Estás lista para asumir un papel más grande? ¿Estás lista para demostrar que eres más que una talentosa camarera? El tiempo pareció ralentizarse. Pensé en los últimos 3 años de mi vida, los moretones en mi brazo por el agarre de Greg, las innumerables veces que me había mordido la lengua para conservar mi trabajo. Pensé en mi pequeño apartamento estudio en Queens, los préstamos estudiantiles que parecían crecer más rápido de lo que podía pagarlos, los sueños que había enterrado bajo capas de supervivencia práctica. Sí, dije con firmeza. Acepto. La sonrisa de Damien fue genuina esta vez y transformó todo su rostro. Excelente. Empiezas el lunes. Pasaremos el primer mes planeando juntos el programa de bebidas. He despejado mi agenda para sesiones de estrategia 2 veces por semana. Trae tus ideas, Luna, todas ellas,
Quiero que este bar sea diferente a todo lo que Manhattan haya visto. Se puso de pie y extendió la mano. Me levanté y la estreché, su agarre firme y cálido. Bienvenida a Hoteles Sterling. Creo que este es el comienzo de una asociación muy productiva. Al salir de la oficina, pasando junto a un atónito señor Patterson, sentí que estaba flotando. El bar se había vaciado excepto por el personal de cierre, pero Jaime corrió hacia mí de inmediato. Bueno, ¿qué pasó? ¿Estás despedida? ¿Te van a ascender? Me voy, dije, e incluso yo podía oír el asombro en mi voz. Voy a ser la directora de bebidas del nuevo hotel insignia de Damien Sterling. La mandíbula de Jaime literalmente se cayó. No bromeas, Luna. Eso es increíble. ¿Cuándo empiezas? El lunes. Los siguientes 3 meses pasaron en un torbellino de actividad que me dejó eufórica y agotada en igual medida. Fiel a su palabra, Damian despejó su agenda para nuestras sesiones de estrategia 2 veces por semana, que siempre tenían lugar en su elegante oficina con vistas a Central Park. El espacio era un estudio de lujo discreto, todo líneas limpias y materiales caros, con paredes cubiertas de representaciones arquitectónicas de sus diversas propiedades. Nuestra primera reunión fue un poco incómoda. Llegué con mi mejor atuendo profesional, un vestido azul marino que había comprado específicamente para la ocasión, llevando una cartera de cuero llena de ideas que había estado garabateando durante años. Damien estaba en una llamada telefónica cuando llegué, hablando italiano a toda velocidad con alguien sobre retrasos en la construcción de una de sus propiedades en Roma. Me hizo un gesto para que me sentara y traté de no mirar fijamente cómo cambiaba de idioma sin esfuerzo, su voz adoptando diferentes cadencias y ritmos. Cuando terminó la llamada, me prestó toda su atención, y una vez más me sorprendió la intensidad de su enfoque. Damien no solo escuchaba, absorbía la información. Esos ojos grises seguían cada palabra, cada gesto, procesando y analizando a una velocidad que era casi intimidante. Muéstrame en qué has estado pensando, dijo simplemente, apartando los informes que había estado revisando. Abrí mi cartera con manos ligeramente temblorosas. He organizado mis ideas en 3 categorías: programa de cócteles, experiencia del cliente y cultura del personal. ¿Puedo empezar con el programa de cócteles, por favor? Extendí mis bocetos y notas, años de observaciones e innovaciones que nunca había tenido la autoridad para implementar. La tendencia en los establecimientos de alta gama es la mixología molecular y las presentaciones elaboradas, pero creo que deberíamos ir en la dirección opuesta. Cócteles clásicos ejecutados a la perfección con un enfoque en ingredientes de calidad y servicio personal, sin burbujas de humo ni guarniciones en llamas, solo bebidas excepcionales hechas por camareros que conocen su oficio. Damien se inclinó hacia adelante, estudiando mi menú propuesto. ¿Por qué clásicos? Porque son atemporales. Porque alguien que pide un Manhattan a los 20 años seguirá pidiéndolo a los 60. Y porque la ejecución perfecta de un clásico es mucho más impresionante que un intento mediocre de innovación. Señalé mis notas. Pero los elevamos. Hacemos nuestros propios amargos. Envejecemos nuestros licores en casa para acabados exclusivos. Obtenemos licores vintage, poco comunes para clientes que quieren algo especial. Cada bebida se convierte en una historia. Me gusta, dijo Damien lentamente. Y pude ver su mente trabajando, ya imaginando la implementación. Es inesperado. Todos los bares de azotea en Manhattan intentan ser modernos y dignos de Instagram. Tú propones que seamos lo contrario, atemporales en lugar de modernos. Exactamente. Y para la experiencia del cliente, pasé a la siguiente sección de mi cartera. Quiero implementar una base de datos de preferencias. Cada huésped que pide una bebida queda registrado. Sus preferencias, sus historias, sus celebraciones. Así, cuando la señora Chen nos visite por segunda vez, ya sabremos que bebe French 75. Recordaremos su aniversario. Tratamos a los habituales como familia y a los primerizos como si estuvieran a punto de convertirse en habituales. Damien asentía ahora, sus dedos tamborileando pensativamente sobre el escritorio. Eso requiere una formación significativa del personal.
La mayoría de los camareros apenas pueden recordar los pedidos de una hora a la siguiente, y mucho menos de semanas o meses después. Lo que me lleva a la cultura del personal, dije, ganando confianza al ver su interés genuino. Quiero contratar a personas a las que les importe, no necesariamente personas con currículums impresionantes, sino personas que entiendan el servicio. Les pagamos muy por encima del estándar de la industria. Les damos incentivos de participación en las ganancias. Creamos un entorno en el que quieran quedarse, donde se enorgullezcan de su trabajo. Y despedimos inmediatamente a cualquiera que cree un ambiente hostil. El último comentario quedó flotando en el aire entre nosotros, y la expresión de Damien se suavizó ligeramente. No más Gregs. No más Gregs, confirmé. Aprendí más de los jefes terribles que de los buenos. Sé exactamente el tipo de cultura que no quiero crear. Pasamos las siguientes 4 horas profundizando en los detalles, debatiendo todo, desde la selección de la cristalería hasta los uniformes del personal. Damian desafió cada suposición, haciendo de abogado del diablo, obligándome a defender mis ideas con datos y lógica. Debería haber sido estresante, pero en cambio fue emocionante. Me trató como a una igual, no como a una subordinada, genuinamente interesado en mi perspectiva, incluso cuando no estaba de acuerdo. ¿Has pensado en esto profundamente?, dijo finalmente, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el parque, pintando su oficina en tonos ámbar y oro. La mayoría de las personas que entrevisto tienen ideas superficiales que han tomado prestadas de otros establecimientos. Claramente has estado planeando esto durante años. Tuve mucho tiempo para pensar durante los turnos lentos, admití. Y cuando tu supervisor te hace la vida imposible, pasas muchas noches en vela imaginando cómo harías las cosas de manera diferente. Greg te hizo un favor entonces, aunque no recomiendo su estilo de gestión. Damien se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. Construí mi negocio identificando el potencial desperdiciado. Propiedades de bajo rendimiento que necesitaban una mejor gestión. Personas talentosas atrapadas en situaciones que no reconocían su valor. Tú eras ambas cosas. Y ahora tienes la oportunidad de demostrar que mi instinto fue correcto. No te decepcionaré, prometí. Se volvió hacia mí y había algo en su expresión que no pude leer del todo. Sé que no lo harás a la misma hora el jueves. Nuestras sesiones de estrategia cayeron en un ritmo cómodo. Nos reuníamos los lunes y jueves, siempre al final de la tarde cuando la luz era más suave y el consumo de cafeína de Damien había progresado de expreso a té. Tenía la costumbre de caminar de un lado a otro cuando pensaba y aprendí a presentar mis ideas mientras él daba vueltas por su oficina, deteniéndose ocasionalmente para mirar por la ventana o garabatear notas en la pizarra que tenía en la pared del fondo. Descubrí que Damien Sterling no era en absoluto lo que había esperado. Su reputación en la industria era la de un empresario despiadado que despedía a los de bajo rendimiento sin dudarlo y cerraba tratos duros que dejaban a sus competidores maldiciendo. Pero en privado era reflexivo, divertido de una manera seca que me tomaba por sorpresa y genuinamente apasionado por crear experiencias excepcionales para los huéspedes. ¿Por qué hoteles?, le pregunté un jueves, envalentonada por 3 meses de trabajo juntos. Podrías invertir en cualquier cosa. ¿Por qué hostelería? Damien se detuvo en su caminar, considerando la pregunta con la seriedad que le daba a todo. Porque los hoteles tratan sobre momentos. La gente se hospeda en hoteles durante los momentos más importantes de sus vidas. Bodas, aniversarios, tratos de negocios que cambian sus carreras, primeras citas, últimas vacaciones. Si hacemos bien nuestro trabajo, nos convertimos en parte de sus mejores recuerdos. Eso me importa. Fue lo más personal que había compartido, y me encontré estudiándolo con una nueva comprensión. Debajo de los trajes a medida y la competencia intimidante, había alguien que realmente se preocupaba por el elemento humano de su negocio. A medida que nos acercábamos a las últimas semanas antes de la apertura del Sterling Grand, nuestras reuniones se hicieron más frecuentes y se extendieron. Más tarde en la noche, pedíamos cena del restaurante en la planta baja de su edificio, comiendo comida tailandesa
o italiana en la mesa de conferencias mientras revisábamos las solicitudes del personal y discutíamos los protocolos de capacitación. «Vas a ser genial en esto», dijo Damien una noche, observándome organizar los archivos de los candidatos en diferentes pilas. «Tienes buen ojo para la gente. Puedes detectar a los que realmente se preocupan frente a los que solo cumplen con el trámite». «Aprendí observándote», admití. «La forma en que entrevistaste a los candidatos para el puesto de gerente del hotel. No preguntaste primero sobre su experiencia o credenciales. Les preguntaste sobre la mejor experiencia de huésped que habían presenciado y por qué fue memorable. Los que contaron historias específicas con emoción genuina. Esos fueron los que volviste a llamar. Estabas prestando atención. Sonaba complacido. La mayoría de la gente solo quiere saber la decisión, no entender el proceso. Quiero entenderlo todo», dije honestamente. «Esta es la oportunidad más grande de mi vida. No la voy a desperdiciar». Damien dejó su bolígrafo y me miró directamente, sus ojos grises serios. «Luna, ¿puedo preguntarte algo personal?» Mi ritmo cardíaco se aceleró ligeramente. En todas nuestras reuniones, habíamos mantenido una relación estrictamente profesional. Amistosa, sí, pero con límites claros. «Por supuesto. ¿Por qué seguías trabajando en el salón de terciopelo? Con tu talento, podrías haber postulado a cualquiera de los mejores establecimientos de la ciudad. ¿Por qué quedarte en un lugar que no te valoraba?» Respiré hondo, considerando cuánto compartir. Miedo, principalmente. Crecí en hogares de acogida. Nunca tuve estabilidad. Nunca tuve a nadie que creyera en mí. Cuando conseguí el trabajo en el salón de terciopelo, sentí que era lo primero real que había logrado por mi cuenta. Tenía terror de que si aspiraba a más, caería y no tendría nada. Mejor ser infravalorada que desempleada. El silencio que siguió fue pesado de comprensión. Damien asintió lentamente. «Entiendo eso más de lo que podrías pensar. Crecí en un parque de casas rodantes en Ohio. Mi padre se jugó cada dólar que teníamos. Aprendí temprano que la única persona que invertiría en mi futuro era yo. Así que trabajé en 3 empleos durante la universidad. Dormía 4 horas por noche e hice todos los sacrificios necesarios para salir. El miedo a volver a donde empecé impulsó cada decisión que tomé durante años. Lo miré fijamente. Este hombre con su traje de miles de dólares, trabajando desde una oficina que probablemente costaba más que las casas de algunas personas, nunca lo habría adivinado. Ese es el punto. Creamos la imagen que queremos que el mundo vea, pero por dentro todos seguimos siendo esos niños asustados, tratando de demostrar que merecemos estar aquí. Sonrió, pero estaba teñido de un dolor antiguo. La diferencia es reconocer cuándo el miedo te protege y cuándo te frena. Estabas lista para superar el salón de terciopelo mucho antes de que yo entrara esa noche. «Quizás», concedí, «pero necesitaba que alguien creyera en mí primero, que me mostrara que era posible. Y ahora estoy aterrorizada y eufórica en igual medida», admití. «En 2 semanas abrimos. Tengo un equipo de 12 camareros que me miran en busca de liderazgo. Tengo un menú que creé desde cero. Tengo la oportunidad de demostrar que tenías razón o de demostrar que cometiste un terrible error». Damien se rió y el sonido fue rico y genuino. «Luna, no cometo errores con las personas. Llevo demasiado tiempo haciendo esto. Vas a superar todas las expectativas. La única persona que duda de eso eres tú». La apertura se acercó con una velocidad aterradora. La construcción del hotel terminó 3 días antes de lo previsto y de repente estábamos haciendo la capacitación del personal en el espacio real. El bar de la azotea era impresionante. Todo ventanas de piso a techo y elegantes asientos de madera con una vista que se extendía por Manhattan como una promesa brillante. Damien había aprobado cada detalle que había solicitado sin cuestionar. La cristalería personalizada grabada con el logo del hotel. El sistema de refrigeración de última generación que nos permitía almacenar nuestros licores envejecidos en casa a temperaturas perfectas. El sistema de sonido que podía cambiar de jazz sofisticado a electrónica moderna, dependiendo de la multitud. Me había dado un presupuesto que me hacía girar la cabeza
y luego me dijo que gastara lo que fuera necesario para que la visión fuera perfecta. Las sesiones de capacitación revelaron algo inesperado sobre Damien Sterling. Se presentó a cada una de ellas a pesar de tener una docena de otras propiedades que exigían su atención y un horario que habría quebrado a la mayoría de la gente. Se sentaba en la parte de atrás de la sala mientras yo dirigía al personal a través de los protocolos de servicio, ocasionalmente tomando notas, pero sin interrumpir nunca. Cuando me trabé al explicar la técnica adecuada para exprimir los aceites cítricos, se levantó y demostró el movimiento con una experiencia tan casual que todo mi equipo se quedó mirando. ¿Fuiste camarero?, le pregunté después de la sesión, genuinamente sorprendida. ¿Cómo crees que trabajé en 3 empleos durante la universidad? Sonrió ante mi expresión. Trabajé en todos los puestos de hostelería en algún momento. Ayudante de cocina, recepción, ballet, camarero. Si no entiendes el trabajo, no puedes evaluar si se está haciendo bien. Empecé a observarlo más de cerca después de eso, notando pequeñas cosas que me había perdido. La forma en que agradecía a los trabajadores de la construcción por su nombre y preguntaba por sus familias. Cómo llegaba antes que todos y se iba el último, siempre revisando que los detalles fueran perfectos. La mañana que llegué a las 6 de la mañana para una entrega temprana, y lo encontré ya allí en jeans y camiseta ayudando al equipo a mover muebles porque nos faltaba personal. Trabajaba como alguien que recordaba lo que se sentía luchar, y ese recuerdo lo mantenía humilde, incluso mientras su patrimonio neto subía a cifras ridículas. Eres diferente de lo que esperaba, le dije una noche, una semana antes de la apertura. Estábamos solos en el bar haciendo un último inventario y probando los cócteles que había creado para el menú de lanzamiento. Damien levantó la vista del Old Fashioned que estaba probando. ¿En qué sentido? Cuando despediste a Greg, pensé que podría ser este tirano intimidante que gobernaba a través del miedo. Pero no lo eres. Eres exigente, sí, pero también eres amable. Recuerdas los nombres de todos. Preguntas por sus vidas. Trabajas más duro que nadie. Solo soy un tirano cuando la gente me hace perder el tiempo o trata mal a los demás, dijo, dejando su vaso. La vida es demasiado corta para trabajar o tolerar la mediocridad. Pero si alguien está realmente intentándolo, dando su mejor esfuerzo, lo apoyaré por completo. Me has dado tu mejor esfuerzo todos los días desde que empezaste. ¿Por qué sería otra cosa que no fuera solidario? La mayoría de los jefes no son así. La mayoría de los jefes son inseguros. Ven a los empleados talentosos como amenazas en lugar de activos. Yo los veo como inversiones que pagan dividendos. Señaló el bar a nuestro alrededor. Todo lo que has creado aquí va a elevar la reputación de este hotel. Tu éxito es mi éxito. Solo un idiota interferiría con eso. El Manhattan que le había preparado era perfecto, si se me permite decirlo. 3 onzas de centeno envejecido en nuestros barriles personalizados. Vermut dulce, amargos, servido con una cereza al brandy perfecta. Damien tomó un sorbo y cerró los ojos, y sentí un inesperado aleteo en mi pecho ante su expresión de puro placer. Esto es excepcional, dijo en voz baja. Esto es exactamente lo que esperaba que creáramos. Hacemos un buen equipo, me aventuré. La hora tardía y la intimidad del bar vacío me hicieron valiente. Sí, lo hacemos. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento algo eléctrico pasó entre nosotros. Luego se aclaró la garganta y miró su reloj. Se está haciendo tarde. Deberías ir a casa y descansar un poco. Se viene una gran semana. Quería quedarme. Quería preguntar qué significaba esa mirada, si sentía la conexión que se había estado construyendo entre nosotros durante meses de estrecha colaboración. Pero tenía razón, teníamos una semana enorme por delante y la profesionalidad debía mantenerse. La apertura del Sterling Grand fue todo lo que había soñado y más. La cobertura de prensa fue extraordinaria, con reportajes en el New York Times, Forbes y Architectural Digest. Los blogueros de comida y bebida descendieron sobre nosotros, documentando cada detalle,
y las críticas fueron unánimes en sus elogios. Un crítico escribió: "El bar de la azotea del Sterling Grand representa un regreso a la elegancia la temporal en una industria obsesionada con las tendencias fugaces. La directora de bebidas, Luna Mitchell, ha creado algo verdaderamente especial, un espacio donde cada bebida se elabora con esmero y cada huésped es tratado como un querido habitual. Estuvimos completamente reservados durante el primer mes a los 3 días de la apertura. Las celebridades comenzaron a solicitar nuestra sección VIP. Un multimillonario de Silicon Valley intentó reservar todo el bar para su cumpleaños y fue cortésmente rechazado porque no hacíamos eventos exclusivos. La lista de espera para las mesas se extendió a 3 semanas. Damien observaba todo con tranquila satisfacción, de pie al borde del bar durante nuestras noches más concurridas, observando la operación con esos ojos analíticos. Nunca interfirió, nunca cuestionó mis decisiones, pero su presencia era una constante tranquilidad. Cuando un cliente difícil se quejó del precio de nuestros licores vintage, Damien se materializó a mi lado y explicó con calma la procedencia y la rareza de cada botella, hasta que el cliente no solo se disculpó, sino que pidió el trago más caro del menú. ¿Cómo haces eso?, le pregunté después. Hacer que la gente se sienta simultáneamente reprendida y encantada. Los trato como adultos inteligentes que olvidaron temporalmente sus modales, dijo encogiéndose de hombros. La mayoría de la gente responde bien a que se les dé dignidad en lugar de hacerlos sentir estúpidos. Nuestras reuniones informativas post-turno se convirtieron en un ritual. Después de que el bar cerraba y mi equipo terminaba de limpiar, Damien y yo nos sentábamos en una mesa de la esquina y revisábamos el servicio de la noche. ¿Qué funcionó? ¿Qué podría mejorarse? ¿Qué miembros del personal estaban destacando y cuáles necesitaban capacitación adicional? Estas sesiones a menudo se extendían hasta las primeras horas de la mañana, alimentadas por expreso y el tipo de conversación fácil que proviene del respeto mutuo y la ambición compartida. «¿Necesitas ir a casa alguna vez?», le dije una noche después de que bostezara por tercera vez. Eran las 2 de la mañana y estábamos revisando las proyecciones trimestrales que había traído. «Podría decir lo mismo de ti», replicó. «Estás aquí todas las noches hasta el cierre. Te vas a agotar». «Este es mi sueño», dije simplemente. «Descansaré cuando esté muerta». «Luna». Su voz se volvió repentinamente seria. «Voy a decirte algo que me costó demasiado tiempo aprender. El éxito no significa nada si te destruyes a ti misma para lograrlo. Pasé mis 20 y principios de mis 30 trabajando hasta el agotamiento, diciéndome a mí misma que el descanso era para la gente que no deseaba el éxito lo suficiente. Luego tuve un ataque cardíaco menor a los 33 años y me di cuenta de que ser exitoso y muerto es simplemente estar muerto. Lo miré fijamente, sorprendida. ¿Tuviste un ataque al corazón? Inducido por el estrés. Nada permanente, gracias a Dios, pero fue una llamada de atención. Se frotó el pecho distraídamente como si recordara. No digo que no trabajes duro. Digo que aprendas cuándo dar un paso atrás. Confía en tu equipo. Tómate un día libre de vez en cuando. El bar sobrevivirá sin ti por unas horas. ¿Seguiste tu propio consejo?, desafié. Se rió. Eventualmente, con un considerable empujón de mi médico y mi terapeuta. Pero hablo en serio, Luna. Has construido algo increíble aquí. No sacrifiques tu salud para mantenerlo. Es una orden de tu jefe. ¿Eso es lo que eres?, pregunté en voz baja. Mi jefe. Algo cambió en su expresión. ¿Qué más sería? La pregunta quedó flotando entre nosotros, cargada de toda la tensión no expresada que se había estado acumulando durante meses. Estábamos solos en el bar, las luces de la ciudad brillando a través de las ventanas de piso a techo. Y de repente, fui muy consciente de lo cerca que estábamos sentados. «Damien», comencé, sin saber qué iba a decir. Su teléfono sonó, rompiendo el momento. Miró la pantalla y maldijo en voz baja. «Tengo que tomar esto. Propiedad de Tokio. Llevan 8 horas de adelanto». Se levantó, poniendo una distancia profesional entre nosotros. «Vete a casa, Luna. Duerme un poco. Hablaremos mañana». Lo vi alejarse, con el teléfono ya en la oreja,
su voz cambiando a la autoridad tranquila que usaba para la gestión de crisis. El momento había pasado, y no estaba segura de si estaba aliviada o decepcionada. Las siguientes semanas cayeron en un nuevo ritmo. El éxito del bar continuó creciendo, pero Damien y yo mantuvimos cuidadosos límites profesionales. Él todavía asistía a nuestras reuniones informativas, pero las terminaba antes, siempre encontrando una razón para irse antes de que la conversación pudiera derivar en territorio personal. Me dije a mí misma que era lo mejor. Los romances en el lugar de trabajo eran complicados, y no podía permitirme poner en peligro todo lo que había construido. Luego vino la noche que lo cambió todo. Era un martes, típicamente nuestra noche más tranquila, y había enviado a la mayoría de mi personal a casa temprano. Estaba haciendo el cierre de caja final cuando oí gritos desde la entrada. Greg Thornton de alguna manera había logrado pasar la seguridad y estaba borracho, enojado y buscándome. «¡Arruinaste mi vida!», gritó, tropezando hacia el bar. «No puedo conseguir trabajo en ningún lado por tu culpa. Por lo que dijiste de mí». Me quedé helada detrás de la barra, mi mano instintivamente buscando el teléfono para llamar a seguridad. «Greg, tienes que irte. Estás invadiendo la propiedad». «No me iré a ningún lado hasta que le digas a Sterling la verdad. Dile que mentiste sobre mí, que nunca hice nada malo. Díselo». Greg avanzó hacia la barra y pude oler el alcohol que irradiaba de él. «No mentí. Me agrediste. Múltiples testigos lo vieron. Apenas te toqué, solo eres una pequeña sensible». Agarró una botella de la barra y la estrelló contra el mostrador, haciendo volar vidrios por todas partes. «¿Quieres hacerte la víctima? Te daré algo real por lo que llorar». Retrocedí, mi corazón latiendo con fuerza, buscando una ruta de escape. Greg estaba entre la salida y yo, y la botella rota en su mano brillaba peligrosamente bajo las luces. Entonces Damien estaba allí, apareciendo de la nada como un ángel vengador. Se movió con una velocidad que desmentía su tamaño, agarrando la muñeca de Greg y torciéndola hasta que la botella cayó al suelo. En un movimiento suave, tenía a Greg boca abajo en la barra, con el brazo bloqueado detrás de la espalda. «La seguridad está en camino», dijo Damien, su voz mortalmente tranquila, a pesar de la furia en sus ojos. «Tienes dos opciones. Irte ahora voluntariamente o irte esposado cuando llegue la policía. De cualquier manera, estás acabado». Greg luchó débilmente, pero el agarre de Damien era inquebrantable. «Ella arruinó todo», balbuceó Greg. «¿Todo?». «No», dijo Damien en voz baja. «Tú arruinaste tu propia vida por ser un matón y un borracho. Luna simplemente se negó a ser tu víctima. Ahora elige, policía o salida». «Salida», murmuró Greg. Toda la lucha se desvaneció de él. Damien lo soltó y el personal de seguridad se materializó para escoltar a Greg fuera del edificio. Estaba temblando. La adrenalina inundaba mi sistema ahora que el peligro había pasado. Damien se volvió hacia mí de inmediato. Su expresión severa se transformó en preocupación. «¿Estás herida? ¿Te golpeó algún vidrio?». Negué con la cabeza, sin confiar en mi voz. Mis manos temblaban tanto que tuve que juntarlas para mantenerlas quietas. La realidad de lo que casi había sucedido me estaba golpeando en oleadas, y de repente no podía respirar. «Oye, oye, está bien, estás a salvo ahora». Damien rodeó la barra en segundos, sus manos suaves sobre mis hombros. «Luna, mírame, respira hondo por la nariz, exhala por la boca. Eso es, solo respira». Me concentré en su voz, usándola como un ancla para sacarme del borde del pánico. Sus manos eran cálidas y firmes, anclándome en el momento presente. Gradualmente mi respiración se ralentizó. El temblor disminuyó, y me di cuenta de que estaba agarrando sus brazos con la fuerza suficiente para dejar marcas. «Lo siento», susurré. «No sé por qué estoy reaccionando así. Ni siquiera me tocó». «Estás experimentando una caída de adrenalina después de una situación amenazante. Es completamente normal». El pulgar de Damien rozó mi hombro en un movimiento suave y tranquilizador. «Y no tienes nada de qué disculparte. Ese hombre te aterrorizó durante años. Y esta noche volvió para terminar lo que empezó.
Tu reacción está completamente justificada. ¿Cómo supiste que debías subir?, pregunté. Se suponía que el bar estaba cerrado. Estaba abajo revisando los informes trimestrales del restaurante. Oí el alboroto y vine a investigar. Su mandíbula se tensó. Debería haber tenido mejores protocolos de seguridad. Nunca debería haber pasado del vestíbulo. No es tu culpa. Soy responsable de la seguridad de todos en este edificio. Eso te incluye a ti, especialmente a ti. Las dos últimas palabras salieron más suaves, más personales, y cuando lo miré, sus ojos grises estaban llenos de una emoción que hizo que mi corazón se detuviera. Especialmente a mí, repetí. Las manos de Damien todavía estaban en mis hombros, y podía sentir la tensión en su cuerpo, como si se estuviera conteniendo de algo. Luna, tenemos que hablar, no como empleador y empleada, sino como dos personas que han estado dando vueltas alrededor de algo durante meses y fingiendo que no existe. Se me cortó la respiración. Damien, traté de mantener los límites profesionales. Me dije a mí mismo que cualquier cosa más allá de nuestra relación laboral sería inapropiada, que yo era tu jefe y cualquier implicación romántica crearía complicaciones. Pero Luna, pienso en ti constantemente. No solo en el bar o en tu rendimiento, sino en tu risa, en la forma en que te muerdes el labio cuando te concentras, en cómo se ilumina todo tu rostro cuando un cliente te dice que le encanta su bebida. No puedo dejar de pensar en ti y estoy cansado de fingir lo contrario. El mundo pareció reducirse a nosotros dos, de pie en el bar vacío con vidrios rotos a nuestros pies y mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Yo también pienso en ti, admití en voz baja. Me digo a mí misma todas las mismas cosas, que sería complicado, que podría poner en peligro mi carrera, que debería concentrarme en demostrar mi valía profesionalmente antes de considerar algo personal. Pero luego entras en una habitación y olvido todas las razones lógicas por las que esto es una mala idea. ¿Es una mala idea?, preguntó Damien, su voz ronca. Porque desde donde estoy, dos adultos inteligentes que se respetan, comparten valores similares y resulta que tienen una química innegable. Eso parece lo opuesto a una mala idea. ¿Y el trabajo, el bar? ¿Qué pasa si intentamos esto y no funciona? Él terminó mi pensamiento. Entonces lo manejamos como adultos. Mantenemos la profesionalidad. Nos aseguramos de que no afecte al negocio. Pero Luna, ¿y si no lo intentamos? ¿Y si pasamos el resto de nuestras vidas preguntándonos qué podría haber sido porque tuvimos demasiado miedo de arriesgarnos? Tenía razón. Había pasado demasiado tiempo de mi vida jugando a lo seguro, eligiendo la seguridad sobre la posibilidad. Y mira a dónde me había llevado antes de que Damian entrara en el salón de terciopelo esa fatídica noche. Había estado estancada, aceptando el maltrato porque tenía demasiado miedo de aspirar a algo mejor. No tengo miedo, dije, y me di cuenta de que era verdad. Ya no, no contigo. La sonrisa de Damien fue brillante, transformando su rostro normalmente serio en algo alegre y juvenil. Bien, porque quiero llevarte a cenar, una cena de verdad, no comida para llevar en mi oficina mientras discutimos el inventario de bebidas. Quiero aprender sobre ti, no sobre tus recetas de bebidas o tu filosofía de gestión. Tú, Luna Mitchell, la mujer detrás de la camarera. Me gustaría eso, dije, y me encontré sonriéndole de vuelta. ¿Qué tal mañana? Conozco un pequeño lugar italiano en el Village, muy privado, comida increíble, y el dueño me debe un favor, así que podemos tener el salón trasero para nosotros solos. Suena perfecto. Las manos de Damien se movieron de mis hombros para acunar suavemente mi rostro, sus pulgares rozando mis pómulos. Voy a besarte ahora. Si no está bien, dímelo. En lugar de responder con palabras, me puse de puntillas y acorté la distancia entre nosotros. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuviéramos probando un territorio desconocido. Luego los brazos de Damien se envolvieron alrededor de mi cintura, acercándome más, y el beso se profundizó en algo que hizo que mis rodillas se debilitaran y mi pulso se acelerara. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, Damien apoyó su frente contra la mía.
He querido hacer eso durante meses. ¿Por qué esperaste tanto? Pregunté. Porque necesitaba estar seguro. Seguro de que lo que sentía no era solo atracción física o la emoción de un negocio exitoso. Seguro de que tú sentías lo mismo. Seguro de que podía ofrecerte algo real, no solo una aventura de trabajo que complicaría todo. Se apartó un poco para mirarme directamente. No hago cosas casuales, Luna. Si vamos a hacer esto, estoy completamente dentro. Quiero ver a dónde va esto. Sin juegos, sin ambigüedades. Te quiero a ti y quiero que todos lo sepan. ¿No creará eso problemas con el personal, con tus socios comerciales? El personal se adaptará, te respetan y nos respetarán manteniendo la profesionalidad en el trabajo. En cuanto a mis socios comerciales, pueden lidiar con ello. Tengo 35 años. Me he ganado el derecho de salir con quien quiera sin pedir permiso. Me apartó un mechón de pelo de la cara. A menos que te preocupe lo que dirá la gente. Lo pensé honestamente. Mentiría si dijera que la apariencia no me preocupa. La joven camarera saliendo con su jefe mayor y rico. Algunas personas asumirán que me acosté con él para llegar a esta posición, que no merezco mi éxito. ¿Y qué le dices a esa gente? Les digo que pueden mirar mi trabajo y sacar sus propias conclusiones. Me gané esta posición mucho antes de que nos besáramos, y cualquiera que no pueda ver eso, no vale la pena preocuparse. Me sorprendí a mí misma con la convicción en mi voz. Esa es mi chica, dijo Damien con orgullo. Que hablen. Nosotros sabemos la verdad, y eso es lo que importa. Nuestra primera cita oficial fue todo lo que podría haber esperado y más. El restaurante italiano era, en efecto, pequeño e íntimo, el tipo de lugar donde el dueño conocía a cada cliente por su nombre. Damien de alguna manera había arreglado que prepararan platos que no estaban en el menú. Cada plato era una revelación de sabores y técnicas, pero más que la comida, me encantó la conversación. Liberados de las restricciones de nuestra relación profesional, hablamos de todo y de nada. Me contó sobre su infancia en Ohio, sobre la adicción al juego de su padre y la fuerza silenciosa de su madre, sobre pagarse la universidad y la escuela de negocios, sobre los riesgos que tomó al comprar su primera propiedad y el terror de perderlo todo. Yo compartí mi propia historia. El sistema de hogares de acogida que me había trasladado de casa en casa, el profesor de secundaria que me animó a solicitar becas universitarias, los préstamos estudiantiles que todavía se sentían abrumadores, el momento en que me paré por primera vez detrás de una barra y me di cuenta de que había encontrado algo en lo que era genuinamente buena. Ambos somos luchadores, observó Damien, extendiendo la mano sobre la mesa para tomar la mía. Ambos nos abrimos paso desde la nada. Quizás por eso nos entendemos tan bien. Quizás, estuve de acuerdo. O quizás simplemente eres irritantemente perceptivo y no puedo ocultarte nada. Se rió. También está eso. Tuvimos más citas, cenas en restaurantes exclusivos, un recorrido privado por una destilería de whisky en el norte del estado de Nueva York, un viaje de fin de semana a Boston, donde Damien estaba revisando una de sus propiedades y yo lo acompañé para explorar la escena de cócteles de la ciudad. Cada salida revelaba nuevas capas de este hombre que se había vuelto tan importante para mí. En el trabajo, mantuvimos una estricta profesionalidad, sin muestras públicas de afecto, sin trato especial. Si acaso, Damien era más duro conmigo que antes, desafiando cada decisión y empujándome a mejorar constantemente. Pero fuera del horario laboral, en la privacidad de su ático o en mi pequeño apartamento en Queens, éramos solo Luna y Damien, dos personas que se enamoraban cada vez más. Múdate conmigo, dijo una noche, unos 3 meses después de empezar nuestra relación. Estábamos en su terraza mirando la ciudad y las palabras salieron de la nada. ¿Qué? Me giré para mirarlo. Múdate conmigo. Tu contrato de alquiler vence el próximo mes. De todos modos, estás en mi casa la mayoría de las noches. ¿Por qué mantener 2 residencias cuando podríamos tener una juntos? Me acercó más, envolviéndome con sus brazos por detrás. Quiero despertar a tu lado todas las mañanas. Quiero compartir el desayuno
y debatir las noticias. Quiero construir una vida contigo, Luna. No solo una relación, sino una verdadera asociación en todos los sentidos de la palabra. Pensé en mi pequeño estudio, el lugar por el que había luchado tanto para poder pagar con mi sueldo de camarera. Representaba mi independencia, mi capacidad para cuidar de mí misma. Pero Damien representaba algo más, la posibilidad de una alegría compartida, de construir algo juntos que fuera más grande que cualquiera de nosotros por separado. Sí, dije, y sentí que la decisión era la correcta en lo más profundo de mis huesos. Sí, me mudaré contigo. Su alegría era palpable. Me hizo girar y me besó a fondo, y apenas llegamos adentro antes de que las cosas escalaran a algo más apasionado. Más tarde, acostada en su cama con las luces de la ciudad filtrándose por las ventanas, sentí una satisfacción que nunca antes había experimentado. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de éxito profesional y felicidad personal. El bar de la azotea del Sterling Grand continuó recibiendo elogios, consolidando mi reputación como una de las estrellas en ascenso en la escena de bebidas de Manhattan. Fui perfilada en revistas de la industria, invitada a hablar en conferencias, contactada por competidores que intentaban robarme con ofertas cada vez más ridículas. Alguien me ofreció un bono de $100,000 por cambiarme de bando. Le dije a Damián una noche, más divertida que tentada. ¿Qué les dijiste?, preguntó, sin levantar la vista de los informes financieros que estaba revisando. Les dije que estoy exactamente donde quiero estar, haciendo exactamente lo que quiero hacer, con exactamente con quién quiero hacerlo. El dinero no puede comprar eso. Dejó sus papeles y me sentó en su regazo. Te amo. Fue la primera vez que lo dijo, y las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, trascendentales y perfectas. Yo también te amo. Susurré de vuelta y supe que era lo más verdadero que había dicho en mi vida. El éxito del bar de la azotea atrajo la atención más allá de los conocedores de la industria. Empezamos a organizar eventos para celebridades de primera línea, políticos poderosos y titanes de los negocios que valoraban la discreción y el servicio excepcional. Cada noche traía nuevos desafíos y oportunidades, y yo prosperaba con la constante evolución de la operación. Pero el momento más satisfactorio llegó 8 meses después de que abrimos. Estaba revisando el inventario en el almacén cuando uno de mis camareros llamó tímidamente a la puerta. Luna, hay alguien aquí que pide hablar contigo. Dice que es por un trabajo. Levanté la vista de mi hoja de cálculo. No estamos contratando en este momento. Envíalo al sitio web para que llene una solicitud. Insiste, dice que te conoce. Se llama Greg Thornton. Se me heló la sangre. Greg. Después del incidente en el que había irrumpido en el bar borracho y amenazante, Damien había obtenido una orden de alejamiento. Se suponía que Greg no debía estar cerca de la propiedad. Llama a seguridad de inmediato, dije, levantándome. Yo me encargo de esto. Cuando salí del almacén, encontré a Greg de pie en la entrada del bar, con un aspecto drásticamente diferente a la última vez que lo había visto. Había perdido peso, su ropa le quedaba holgada y su rostro estaba demacrado. Pero lo más llamativo era su comportamiento. La arrogancia agresiva había desaparecido, reemplazada por algo que parecía genuina humildad. Luna, dijo en voz baja mientras me acercaba. 2 guardias de seguridad lo flanqueaban. Por favor, solo dame 5 minutos. Luego me iré y no te molestaré más, lo prometo. Cada instinto me gritaba que lo hicieran sacar de inmediato, pero algo en sus ojos me hizo dudar. Este no era el hombre borracho y enojado que me había aterrorizado durante años. Era alguien que había tocado fondo y estaba tratando de salir. «Tienes 3 minutos», dije con frialdad, «y la seguridad se queda aquí». «Justo». Greg respiró hondo. «Estoy aquí para disculparme, no para pedir nada, no para poner excusas, solo para disculparme. Lo que te hice en el salón de terciopelo estuvo mal. Todo. El abuso verbal, la forma en que te agarré, aparecer aquí borracho y amenazante. Fui un jefe terrible y una persona peor. Lo fuiste. Estuve de acuerdo, sin darle nada. He estado en tratamiento, rehabilitación de alcohol, manejo de la ira, terapia,
todo el paquete. Y parte de mi recuperación es enmendar a las personas que lastimé. Tú estabas en la cima de esa lista. Su voz se quebró ligeramente. No puedo conseguir trabajo en hostelería ahora. Mi reputación está destruida. Y eso es mi culpa. Estoy trabajando como lavaplatos en un restaurante en Nueva Jersey, tratando de reconstruir desde cero. Pero necesitaba que supieras que lo siento de verdad. Merecías algo mejor. Merecías trabajar en un entorno donde tu talento fuera reconocido y fomentado, no uno donde fueras constantemente menospreciada. Lo estudié cuidadosamente, buscando signos de manipulación o falta de sinceridad, pero todo lo que vi fue agotamiento y arrepentimiento genuino. Aprecio la disculpa, dije finalmente, y me alegro de que estés recibiendo ayuda, pero necesitas entender que lo que hiciste causó un daño real. Tengo moretones de donde me agarraste. Tuve ataques de pánico durante semanas después de que irrumpieras aquí. Tus acciones tuvieron consecuencias más allá de arruinar tu propia carrera. Lo sé, dijo Greg miserablemente, y no pido perdón. No lo merezco. Solo quería que supieras que entiendo que lo que hice estuvo mal y estoy tratando de ser mejor. Damian apareció entonces, materializándose a mi lado con el instinto protector que todavía me sorprendía a veces. ¿Hay algún problema aquí? El rostro de Greg se puso pálido al ver al hombre que había destruido su carrera con una sola decisión. No, señor, ya me iba. Greg vino a disculparse, dije, poniendo una mano en el brazo de Damian para calmarlo. Está en tratamiento y haciendo enmiendas. La expresión de Damian no se suavizó. Bien, el tratamiento es importante. También lo es la responsabilidad. Traumatizaste a uno de los mejores talentos de esta industria y trataste de destruir su confianza porque te sentías amenazado por su competencia. Ninguna cantidad de disculpas puede deshacer ese daño. Lo sé, repitió Greg, y parecía que iba a llorar. Sé que no puedo arreglar lo que rompí. Solo quería que ella supiera que lo siento. Hubo un largo silencio. Luego, sorprendentemente, Damian volvió a hablar. ¿En qué restaurante estás trabajando? Greg pareció confundido por la pregunta. En Tony's Place en Newark. ¿Por qué? Porque conozco al dueño. Lo llamaré y le haré saber que estás tratando de enmendarte y poner tu vida en orden. Si continúas sobrio y trabajando duro, quizás en un año o dos, cuando hayas demostrado que has cambiado, podamos hablar de un puesto en una de mis propiedades. No en la gerencia, añadió rápidamente. Nunca en la gerencia. Pero lavar platos es un trabajo honesto, y todos merecen una segunda oportunidad si están genuinamente comprometidos con el cambio. Miré a Damian en estado de shock. Greg parecía que podría desmayarse. Yo no merezco eso, tartamudeó Greg. No, no lo mereces, asintió Damian sin rodeos. Pero Luna cree en dar a la gente oportunidades para crecer. Y si ella puede ver más allá de lo que le hiciste, entonces puedo extender una rama de olivo condicional. Condicional a que te mantengas sobrio, sigas en tratamiento y demuestres durante un periodo prolongado que has cambiado genuinamente. En el momento en que vuelvas a los viejos comportamientos, estás acabado. ¿Entendido? Sí, señor, gracias al señor, gracias a ambos. La voz de Greg estaba cargada de emoción. No los decepcionaré. Ya nos decepcionaste una vez, dije con firmeza. La pregunta es si puedes hacerlo mejor en el futuro. El tiempo lo dirá. Después de que Greg se fue, escoltado por la seguridad, me volví hacia Damian. Eso fue generoso, más generoso de lo que merecía. Aprendí hace mucho tiempo que guardar rencor solo daña a la persona que lo guarda, dijo Damian, acercándome. Greg destruyó su propia vida con sus acciones. No necesitábamos añadir más. Y si hay una posibilidad de que haya cambiado genuinamente, ayudarlo a reconstruir no nos cuesta nada. Además, tú me enseñaste que todos merecen una oportunidad de redención. Tú tuviste una cuando entré en el salón de terciopelo esa noche. ¿Por qué él no? Lo besé entonces, allí mismo en el bar con el personal y los clientes mirando, sin importarme la profesionalidad ni las apariencias. Te amo tanto. Yo también te amo. Ahora, ¿quieres ayudarme con algo? Siempre.
Damien me llevó a su oficina y sacó un juego de planos arquitectónicos. Estoy adquiriendo una nueva propiedad en Brooklyn. Edificio histórico, estructura increíble, ubicación perfecta. Quiero convertirlo en un hotel boutique y quiero que tú diseñes todo el programa de bebidas para él. Bar, restaurante, servicio a la habitación, eventos, todo el paquete. Pero esta vez también supervisarás la contratación del director de alimentos y bebidas que gestionará las operaciones del día a día. Miré los planos, la emoción y el nerviosismo luchando en mi pecho. ¿Quieres que vaya más allá de solo la coctelería para diseñar programas completos de alimentos y bebidas? Has demostrado que puedes hacerlo. El bar del Sterling Grand es el componente más exitoso de todo el hotel. Los huéspedes reservan habitaciones específicamente para tener acceso a tu bar. Tienes un don para entender lo que la gente quiere antes de que sepan que lo quieren. Sería estúpido no aprovechar eso en todas mis propiedades. Se apoyó en el escritorio, observando mi reacción. Esto sería una promoción significativa. Más responsabilidad, más dinero, más libertad creativa, pero también más presión. Estarías diseñando programas, no solo ejecutándolos. Entrenando directores, no solo camareros. Construyendo algo desde cero y luego confiando en otros para mantenerlo. Quiero hacerlo, dije de inmediato. Es aterrador, pero quiero hacerlo. Bien, porque ya compré el edificio y la construcción comienza en 3 meses. Sonrió ante mi expresión. Tenía fe en que dirías que sí. El año siguiente fue el más ocupado y gratificante de mi vida. Me sumergí en el diseño del programa de alimentos y bebidas de la propiedad de Brooklyn, viajando a destilerías y viñedos, consultando con chefs y desarrollando conceptos que empujaban los límites de la hospitalidad hotelera tradicional. Damien me dio total libertad creativa, confiando en mis instintos incluso cuando parecían poco convencionales. En casa, nuestra relación se profundizó en algo que se sentía inquebrantable. Habíamos aprendido a equilibrar la asociación profesional con la intimidad personal, a apoyar las ambiciones del otro, mientras hacíamos tiempo para los momentos tranquilos que nos mantenían con los pies en la tierra. Los domingos por la mañana se volvieron sagrados, un momento en el que nos desconectábamos deliberadamente del trabajo y simplemente disfrutábamos de estar juntos. Cocinábamos desayunos elaborados, leíamos el periódico, discutíamos amistosamente sobre todo, desde política hasta la mejor manera de hacer salsa holandesa. «Cásate conmigo», dijo Damian un domingo por la mañana. Las palabras casuales, pero sus ojos intensos. Levanté la vista de los huevos que estaba revolviendo. «¿Qué? Cásate conmigo. Aún no tengo un anillo porque quería preguntarte primero antes de empezar a buscar. Sé que solo han pasado 18 meses, pero Luna, nunca he estado más seguro de nada. Eres mi compañera en todos los sentidos de la palabra. Me desafías, me inspiras, me haces mejor. Quiero pasar el resto de mi vida construyendo cosas contigo, tanto profesional como personalmente. Así que, cásate conmigo, hazlo oficial, sé mi esposa». Dejé la espátula y me acerqué a él. Mi corazón estaba tan lleno que pensé que podría estallar. «Sí, obviamente sí. ¿De verdad pensaste que diría otra cosa?» «Lo esperaba», admitió, atrayéndome a sus brazos. «Pero contigo he aprendido a no dar nada por sentado. Eres independiente y de voluntad fuerte. Nunca asumo que sé lo que estás pensando. Estoy pensando que quiero pasar el resto de mi vida con el hombre que vio mi potencial cuando un supervisor borracho me arrastraba a un almacén. El hombre que se arriesgó por mí cuando no tenía nada más que determinación y grandes sueños. El hombre que me ama exactamente como soy, mientras también me empuja a ser aún mejor. Así que sí, Damien Sterling, me casaré contigo sin ninguna duda». Nos comprometimos oficialmente una semana después de que Damien me presentara un anillo que era a la vez elegante y discreto, perfectamente adecuado a mi estilo. El diamante era significativo, pero no ostentoso, engastado en una simple banda de platino que no interferiría con mi trabajo.
Me lo propuso de nuevo, esta vez correctamente, en el bar de la azotea que habíamos construido juntos, con la ciudad brillando debajo de nosotros y una botella de bourbon de 30 años que había estado guardando para una ocasión especial. He estado guardando este bourbon para alguien que lo apreciaría, le dije mientras servía 2 vasos. Alguien que entendiera que las mejores cosas de la vida valen la pena la espera. No lo sabía en ese momento, pero te estaba esperando a ti. Por nosotros, dijo Damien, levantando su vaso. Por la camarera que se convirtió en directora de bebidas, por la asociación que se convirtió en una historia de amor, y por el futuro que vamos a construir juntos. Por nosotros, repetí, y brindamos por la promesa de todo lo que estaba por venir. La boda fue pequeña e íntima, celebrada en la azotea del Sterling Grand, solo con amigos cercanos y familiares. Mis antiguos compañeros de trabajo del salón de terciopelo vinieron, todos ellos emocionados de ver lo lejos que había llegado. Incluso Greg Thornton envió una tarjeta, felicitándonos y agradeciéndonos de nuevo por la segunda oportunidad que le había permitido reconstruir su vida. Seguía sobrio, seguía trabajando duro, y recientemente había sido ascendido a gerente de cocina en Tony's Place. Mientras estaba en la terraza con mi sencillo vestido blanco, mirando a Damien con su traje impecablemente confeccionado, pensé en el viaje que nos había traído hasta aquí. Desde la noche en que entró en el salón de terciopelo y me defendió de Greg, pasando por los meses de construir el bar juntos hasta el momento en que admitimos nuestros sentimientos y nos arriesgamos el uno por el otro. Había sido poco convencional, complicado y a veces aterrador, pero también había sido la mejor decisión de mi vida. Te amo, dije mientras intercambiábamos los votos, mi voz resonando claramente en el cálido aire de la tarde. Amo la forma en que ves el potencial en personas y lugares que otros han descartado. Amo cómo trabajas más duro que nadie mientras sigues haciendo tiempo para lo que importa. Amo que me desafiaste a soñar más grande y luego me diste las herramientas para hacer esos sueños realidad. Prometo ser tu compañera en todas las cosas. Desafiarte tanto como tú me desafías a mí y construir una vida contigo que sea digna de la fe que hemos depositado el uno en el otro. Los ojos de Damien estaban sospechosamente brillantes mientras decía sus votos. Amo tu determinación, tu creatividad, tu negativa a conformarte con algo menos que la excelencia. Amo cómo recuerdas la historia de cada cliente y haces que cada persona se sienta valorada. Amo que me hiciste creer en las segundas oportunidades y en la redención. Prometo apoyar tus ambiciones, confiar en tus instintos y nunca dar por sentado el regalo de tenerte en mi vida. Eres mi mejor inversión, mi mayor éxito y el amor que no sabía que estaba buscando hasta que entraste en mi vida. Mientras sellábamos nuestras promesas con un beso, oí al personal del bar vitoreando abajo, su afecto genuino y su celebración sincera. La señora Chen lloraba lágrimas de felicidad. Marcus probablemente ya estaba planeando una fiesta épica. El equipo que había construido, la familia que había elegido, todos reunidos para presenciar el comienzo de este nuevo capítulo. ¿Lista para construir nuestro próximo proyecto juntos?, susurró Damien en mi oído mientras saludábamos a nuestros invitados. Siempre, respondí. ¿Qué tenías en mente? ¿Qué tal una familia y quizás expandir el imperio hotelero para incluir propiedades internacionales y seguir demostrando que las mejores asociaciones se construyen sobre el respeto mutuo y los sueños compartidos? Eso suena perfecto, dije, y lo dije con cada fibra de mi ser. Mientras el sol se ponía sobre Manhattan, pintando el cielo en tonos ámbar y rosa, Damien y yo brindamos por nuestro matrimonio con el bourbon de 30 años que había guardado para este preciso momento. El sabor era complejo y rico, con notas de caramelo y roble y algo indefinible que lo hacía extraordinario. Como nuestra historia, había tardado en desarrollar todo su potencial, pero la espera había valido la pena. De camarera arrastrada a un almacén por un supervisor abusivo, a directora de bebidas casada con el hombre que la había rescatado y luego se había convertido en su socio en todos los sentidos, mi viaje había sido inesperado y transformador. Pero mientras estaba en esa azotea,
rodeada de amor y posibilidades, supe que esto era solo el principio. Damian y yo habíamos construido algo notable juntos, y seguiríamos construyendo durante años. El supervisor que había intentado quebrarme ahora lavaba platos y trabajaba en su redención. El bar que había creado era la comidilla de Manhattan. Y el hombre que había visto mi potencial, cuando nadie más lo hizo, era ahora mi esposo, mi socio y el amor de mi vida. A veces, las mejores historias comienzan en los momentos más oscuros, cuando alguien te tiende una mano y dice, mereces algo mejor que esto. Y a veces, si eres lo suficientemente valiente como para tomar esa mano y lo suficientemente audaz como para creer en ti misma, esas historias tienen los finales más felices de todos.